Quiero primeramente, miren, compartirles un proverbio. Allá en el capítulo 10 del libro de los Proverbios, un hombre sabio escribió estas palabras en el verso 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, una manera, ¿verdad?, de poder interpretar este pasaje de una manera correcta a nuestra vida. O sea que la bendición, dice, ¿verdad?, la bendición que viene de parte de Dios, miren, no nos va a dañar, no nos va a complicar la vida. O sea, la bendición de Dios, ¿verdad?, es aquel trabajo, ¿verdad?, que no nos va a separar de Cristo Jesús. Es aquellas circunstancias, ¿verdad?, aquella incluso manera próspera, ¿verdad?, de la cual el Señor no nos va incluso a afectar en nuestra comunión con su iglesia, con la familia, porque quiero que sepa que a veces el tener un trabajo muy productivo e incluso, ¿verdad?, el tener una manera muy solvente en la vida, saben que a veces eso se vuelve un problema. Por eso es importante que nosotros, hermanos, de una manera, ¿verdad?, sepamos muy bien de qué parte viene la bendición, ¿verdad? Porque el texto dice muy claramente, ¿verdad?, que la bendición que es de parte de Jehová, que es la que enriquece verdaderamente mi vida, esta, dice, no trae tristeza, no trae complicación a mi vida. Miren qué importante. Y miren, muchas veces nosotros, ¿verdad?, podríamos, como estamos iniciando un año, porque es el primer domingo de este 2020, tal vez muchos de nosotros hicimos un recapitulamos, ¿verdad?, lo que es nuestra vida anterior, los errores, los momentos difíciles que vivimos. Pero ¿saben qué? La buena nueva, mis hermanos, que Dios este año, ¿verdad?, quiere que tú y yo seamos bien bendecidos. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, que nuestra vida vaya progresando, ¿verdad? O sea, que vaya creciendo en todos los ámbitos, óigalo bien, ¿no? O sea, que vaya en ascenso hacia arriba y no hacia abajo. Por eso, qué importante, ¿verdad?, es venir a que Dios siempre nos ilumine. Porque miren, como yo ahorita mencionaba, estamos, ¿verdad?, comenzando un año, y al comenzar un año, ¿verdad?, anhelamos todos que nos vaya bien, ¿o soy el único? Yo creo que todos, ¿verdad?, anhelamos que nos vaya súper bien, ¿verdad? O sea, que progresemos constantemente. O sea, no experimentar lo que son, ¿verdad?, esos estancamientos, porque los estancamientos, hermanos, no son buenos. O sea, que podamos, ¿verdad?, en este nuevo año que Dios nos está permitiendo, bajo su poderosa y maravillosa bendición, ¿verdad?, que podamos, ¿verdad?, triunfar incluso en lo que emprendamos, porque quiero que sepa que Dios quiere en su iglesia gente emprendedora. Dios quiere que en su iglesia haya gente con sueños, con propósitos, con metas. A Dios le encanta eso. Y Dios, quiero que sepan, mis hermanos, que siempre Él nos quiere respaldar en todo lo que hagamos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que aprendamos, pues, ¿verdad?, y como hijos de Dios, reconocer también que todo eso es parte, ¿verdad?, que se puede ser posible bajo la bendición de Dios hacia nuestra vida. Así que, si le preguntamos a cualquier, persona sobre qué es lo que se necesita para progresar en la vida, miren, seguramente nos respondería, ¿verdad?, que lo que se necesita es más esfuerzo, ¿no? Es dedicación, sacrificio, ¿verdad? Incluso inteligencia, astucia para que me pueda ir mucho mejor en la vida, una buena suerte. Esta palabra de la buena suerte está en boca de todo el mundo, ¿verdad? Y tal vez haya sido muy mencionada, que este 2020, ¿verdad?, me acompañe lo que es la buena suerte.
E incluso, ¿verdad? Tal vez para que me pueda ir mucho mejor en este nuevo año, podríamos pensar, ¿verdad?, en buenos contactos laborales para tener un mejor empleo, para poder subir. Todo eso, miren, nos pasa por la mente, ¿verdad? Tener incluso unos buenos contactos, ¿verdad?, sociales, amistades, y podríamos estar haciendo una gran lista, ¿verdad?, para que nos pueda ir mejor en este año. Pero para un hijo de Dios, hermana, ¿cuáles son incluso estas claves, pues, verdad? Porque vamos a hablar de claves, principios, si usted gusta, ¿verdad? Enseñanzas, ¿no? Tips, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Para poder alcanzar esto, para poder así, o sea, ¿cuáles serían? Pues no. Y estas claves, miren, que vamos a mostrar en esta hermosa mañana, van a indicar claramente que Dios nos va a respaldar. ¿Quién quiere que este 2020 el Señor lo respalde en todo? Yo soy uno de los principales, hermano. Yo quiero que me respalde en mi familia como esposo, ¿verdad? Yo quiero que me respalde incluso en este ministerio. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros siempre estemos dependiendo de nuestro Dios. Y miren, vamos a ir a la primer, ¿verdad?, clave que tenemos. Miren, ahí en el Evangelio de Lucas, hermanos, se escribieron estas maravillosas y sabias palabras. Vayamos a la Biblia, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 11. Miren lo que enseñó el Señor Jesús. Porque cualquiera, dice, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo el Señor Jesús. Así que muy claramente, ¿verdad?, podríamos nosotros abstraer algo de esta enseñanza, ¿verdad?, que nuestra humildad es parte significativa, es algo, ¿verdad?, muy importante en mi vida cristiana, el ser humilde, hermanos. Porque, como decía el Señor Jesús, ¿verdad?, parafraseando un poco este verso, ¿verdad?, el verso 11, porque decía, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquella persona, diría, parafraseando, ¿verdad?, que ha de una manera tomado el derecho de apartarse de mi vida, de mi comunión conmigo, dice, ¿verdad?, no va a ser muy próspero, ¿no? Pero aquella persona, ¿verdad?, que decide estar conmigo en las buenas, en las malas, dice, ¿verdad?, siendo con una vida de servicio, una vida de oración, dice el Señor, yo lo voy a recompensar. Porque de esto me agrado, dice el Señor, de esto, ¿verdad?, me conmueven mis hijos, dice, ¿verdad?, y yo los respaldo en todas las áreas de su vida, dice. Porque recordemos que nuestro Dios, hermanos, es un padre, ¿verdad? Y un padre, si usted lo quiere tener contento, ¿qué es lo que hace, verdad?, en el ámbito terrenal? Nosotros, para tener a nuestro padre contento, tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Y cuando nosotros nos portamos bien con nuestro Padre Celestial, lo tenemos contento. Y cuando un padre terrenal, ¿verdad?, está contento y algo le pide a un hijo, ¿qué es lo que hace? Respaldarlo, ¿verdad?, darle las cosas. Y esto es lo que acontece, hermanos, en el reino de Dios también. Y a diferencia del padre terrenal, que incluso por su condición, hermanos, ¿verdad?, pecaminosa, Él sabe dar cosas buenas, con más, ¿verdad?, nuestro Dios. Que Él es sabio, Él es la humildad, hermanos. Esta es la primer clave. ¿Quiere usted prosperar este 2020? Tiene que, ¿verdad?, vivir en humildad. Porque miren, tenemos que tener bien claro que en el reino de Dios, hermano, toda persona, si quiere progresar y contar con el respaldo de nuestro Dios en su vida, tiene que ser de un corazón humilde. Porque el Señor lo ha declarado. El corazón humilde, ¿verdad?, un corazón de servicio. Miren, a Cristo Jesús, Él dijo en una ocasión, ¿verdad?, allá en el capítulo 11, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo, Él dijo, ¿verdad?, aprender y llevar mi yugo, que yo soy humilde, ¿verdad?
Y si es cierto esto, Él lo demostró incluso en su vida, ¿verdad? En su ministerio terrenal, hermanos. Él nos dejó un gran legado, ¿verdad? De servicio, de pasión, ¿verdad? De una manera de adoración al Señor. O sea, una dependencia total. Jesús es de una manera un hombre reconocido como un hombre humilde. Y esto, hermanos, si usted quiere verdaderamente, mire, no va a necesitar de buenos contactos para poder usted escalar incluso en su vida laboral. No va a necesitar, ¿verdad?, de buenos contactos en la sociedad para que le puedan decir, ¿verdad?, cómo manejar su matrimonio, su familia. Mire, no, porque muchas veces es lo que hacemos. Entramos, ¿verdad?, en facetas a veces difíciles y recorrimos al mundo a ver qué es lo que el mundo, ¿verdad?, nos puede, ¿verdad?, orientar. Pero si estamos nosotros con Dios, hermanos, tenemos garantizado, dígalo bien, que estemos de una manera, ¿verdad?, en ascendencia, creciendo como personas, como hijos del reino, como familias, ¿verdad?, como matrimonio, como congregación. Por eso, hermanos, la prosperidad que todo mundo desea, sea creyente, sea incrédulo, va a depender mucho de la relación con Dios. Porque no lo estoy diciendo yo, lo está estableciendo nuestro Dios. Miren, la humildad es otra manera, ¿verdad?, de no separar nuestros pies de la tierra. Miren, vayan buscando allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso al 11 al 14. Ahorita le vamos a dar lectura, pero vayan identificándole. Miren, qué parte tan importante, porque Dios les mostraba, les daba una lección, ¿verdad?, de cómo poder alcanzar esa humildad que Dios desea, y enseñaba a un pueblo, al pueblo de Israel. Porque la humildad, hermanos, que se requiere es reconocer a un Dios incluso cuando nosotros hemos escalado, cuando nosotros, ¿verdad?, hemos sido personas que hemos ido de logros en logros. Saben que muchas veces esto nos puede hacer perder el piso. Y miren lo que el Señor, nuestro Dios, quiere, ¿verdad?, que usted y yo no nos pierdamos, ¿verdad?, porque siempre hemos tenido la ayuda incluso, ¿verdad?, de personas. Y el Señor quiere que reconozcamos siempre, ¿verdad? Porque miren, usted y yo estamos aquí, tal vez algunos con profesión académica, ¿verdad?, otros con buenos empleos. Y miren, saben que esto es gracias también a las personas que nos han rodeado. Sí, al papá, a la mamá, si yo lo que soy, lo que tengo. Miren, esa es una de las cosas que también Dios quiere que usted siempre tenga la humildad de reconocer, ¿verdad?, el apoyo de los demás. Porque a veces, hermanos, no se reconoce. A veces, ¿qué es lo que pasa? Se olvida uno, ¿verdad?, y se hace de una manera soberbia la persona, ¿verdad? Se hace una persona, ¿verdad?, que se enaltece, que se cree que está por encima de los demás. Y esto, hermanos, no es ser humildad. Por eso muchas veces, yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, en nuestras facetas anteriores del 2019, cuántas cosas que hicimos nos trajeron dolor. Cuántas cosas, ¿verdad?, que hicimos y que creíamos que estaban o que provenían bien del Señor, e incluso nos alejó más del reino, e incluso nos trajo problemas como familia, e incluso, ¿verdad?, nos trajo circunstancias que Dios no quería, ni usted tampoco. Pero aún así, ¿verdad?, el Señor quiere que le reconozcamos siempre en nuestra vida. En cualquier faceta que estemos pasando, el Señor quiere que nosotros le tomemos en cuenta. O no creemos que Él es un Dios sabio, que es un Dios poderoso. Claro que sí lo creemos, hermanos. Pero lo que pasa a veces es que tenemos que tomarlo en cuenta como realmente es Él. Así que miren, Él le decía al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Miren, porque esto es lo que puede pasar cuando hay prosperidad.
Cuando Dios nos bendice, es lo que incluso, ¿verdad? A veces creemos que es gracias a nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar, a nuestras habilidades, a nuestras fuerzas. Muchas veces creemos a nuestros contactos. Y esto, hermanos, no debe de ser así. Miren, por eso le decía a una nación insignificante, porque cuando Dios los toma, eso es lo que eran. No los sacó de Egipto, a una nación de, ¿verdad? Que en un poco tiempo, ¿verdad? Fue una nación poderosa, donde eran temidas incluso las naciones a su alrededor, porque sabían que Jehová estaba con ellos. Y Él les decía, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra, ¿verdad? Que vas a tomar por posesión, para cumplir igual sus mandamientos. Él le decía, y luego sus decretos, sus estatutos que yo ordeno yo. Porque eso, hermanos, es no olvidarnos de Dios, el poner en práctica lo que acabo de mencionar. Y tenemos nosotros una ley, ¿verdad? La ley real, o sea, el Nuevo Testamento, los evangelios, ¿verdad? Esa es la ley que debe de regir en nosotros. Y eso es lo que va a manifestarse en nuestra vida. Humildad, óiganlo bien. Por eso le decía, ¿verdad? Y luego, no suceda, dice, que comas y te sacies, y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca, dice, tu corazón. Miren qué importante esta palabra, ¿verdad? Y te olvides, miren, todavía más fuerte, y te olvides de Jehová tu Dios. Eso es la naturaleza del ser humano. Por eso el Señor les dice, ahora ustedes, mi pueblo santo, mis hijos, ¿verdad? Deben de tener esta actitud de no perderse, ¿verdad? Del suelo. O sea, no pierdan el suelo. Y la nación de Israel, hermanos, fue poderosa, como yo ahorita mencionaba. Así que ahí tenemos, pues, ¿verdad? Al igual que usted y yo, miren, esa nación, salimos de una esclavitud. ¿No es cierto? Sí, porque cuando no estábamos en el reino, cuando no hacíamos parte del evangelio nosotros, usted y yo vivíamos esclavos, donde el pecado se enseñoreaba de nosotros, donde el pecado, ¿verdad?, nos controlaba, donde incluso el pecado nos perjudicó tanto. Pero ahora que estamos en el reino, ¿cuántas cosas, recuerde un poquito, el Señor no ha restaurado? ¿Cuántas cosas el Señor no le ha bendecido a usted y a su servidor? Son infinidades incontables, óigalo bien. Y muchas veces nos olvidamos. Porque incluso, ¿verdad? Yo ahorita mencionaba, miren, el Señor no añade tristeza a sus bendiciones. Muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Incluso, ¿verdad? Ha venido un buen empleo. ¿Y qué es lo primerito que hace? Alejarnos. O sea, cuando nos estamos alejando, estamos dejándole, ¿verdad?, de dar el reconocimiento, porque sabe que gracias a Dios tenemos ese maravilloso empleo. Amén. Sí, es gracias a Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, la humildad en nuestro corazón, hermanos. Y la humildad es reconocer la existencia, ¿verdad?, de este Dios, y sobre todo reconocer, hermanos, que gracias a personas que me rodearon, ¿verdad?, en ese momento, soy la persona de hoy. Y gloria al Señor, hermanos, porque Dios también trabaja a través de personas que nos rodean. Y no debemos de perdernos, óiganlo bien, ¿verdad? Como yo ahorita mencionaba, no perder el piso, sino siempre vivir de una manera, ¿verdad?, en humildad, reconociendo principalmente a nuestro Dios y a las personas, ¿verdad?, que nos han ayudado para poder llegar al punto donde ahorita yo me encuentro. Así que, miren, ahí tenemos otra enseñanza, ¿verdad? Otra clave. Miren, allá en Mateo, en el capítulo 25, de hecho, estábamos meditando un poco sobre este pasaje la noche de anoche, la noche anterior, con nuestro hermano, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Allá con nuestro hermano Esparza, ¿verdad? Hablamos un poquito
sobre este pasaje. Dice en el verso 20, el 23, vayan a sus Biblias, no quiero que pierdan la costumbre de abrir sus Biblias. Y si la traen en el teléfono de una manera virtual, ábrala, para que vea lo que su servidor, le está diciendo. Es lo que la palabra de Dios dice. Dice en el verso 20 al 23 del capítulo 25 de Mateo. Y llegando él, dice, que había recibido 50 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, y miren la palabra, y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿no? Sobre mucho te pondré. Entra, le dijo el Señor, en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que la segunda clave, hermano, hermana, es sobre la importancia de ser fiel con lo que tenemos hoy. Miren, y aquí viene una bendición grandísima para usted y para mí. Porque de esto es lo que necesitamos. Y en esta parábola, miren, veamos que Dios, miren, yo por eso hacía el énfasis, ¿no? Sobre la palabra fiel. O sea, Dios premió, miren, no el trabajo de estas 2 personas. No el trabajo. Dios no premió el trabajo, sino más bien lo que apremió el Señor, ¿sabe qué fue? La actitud. La actitud con lo cual ellos se desempeñaron en su presencia. Miren, al que recibió 5 talentos, no le dice, por cuanto mucho te esforzaste, o sea, porque trabajaste bien, sino que se le dice que será puesto sobre mucho, porque en lo poco que tenía, fue un hombre fiel. ¿Qué importancia, hermanos, es la fidelidad? ¿Quieres ser un hombre próspero? ¿Qué tan fiel somos? Y aquí no estamos hablando de ser fiel a su servidor, no. De ser fiel al liderazgo de la iglesia, no. De ser fiel al hermano, a la hermana, a la iglesia, no. Aquí estamos hablando de ser fiel, hermanos, hermana, a nuestro Dios. En toda cosa, por más pequeñita que Él nos ponga, tenemos que ser fieles. Muchas veces, ¿verdad? A veces no emprendemos ministerio porque decimos, ay, es que no tengo la capacidad. No, usted empréndalo. No espere a ser una persona muy audaz, no. Con lo poquito, o sea, con ese interés, o sea, que usted tome las cosas, es lo que el Señor mira. Por eso, ¿verdad? Cuando usted es fiel en los detallitos más mínimos, el Señor, mire, quiero que sepa, ¿sabe qué? Le va a estar respaldando. Porque no fue lo que hizo con estos. No es lo que apremió a estos hombres. Su fidelidad es lo que el Señor, hermano, hermana, le recompensó entrando en la vida eterna. Detallitos pequeños. Tal vez unos más, ¿verdad? Otros menos. Pero lo que el Señor apremia es la actitud. Esa actitud, ¿verdad? Buena. Esa actitud que tiene que ver con la pasión. Esa actitud que tiene que ver, ¿verdad? Con nada de indiferencia. Eso es lo que apremió el Señor. Dando una entrada gloriosa en el reino de los cielos, hermanos. Y usted y yo queremos ser apremiados como ellos. Así que, miren, no ustedes estén, ay, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y esto, el otro.
No, usted haga las cosas con buena actitud y ¿sabe qué? Eso va a bastar para que le salga bien. Para que, ¿verdad? Usted se pueda incluso gozar el día de mañana pasado, que el Señor le va a decir: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Y muchas veces, hermanos, ¿sabe qué? Caemos en el error, incluso, ¿verdad? De a veces, ¿verdad? Porque no estamos llevando una vida así muy fructífera, ¿verdad? Porque a veces creemos que la salvación, incluso, ¿verdad?, es por cosas que tenemos que hacer aquí. Y no es así. Es más bien con la actitud en que usted se maneja en el reino de Dios. Por eso, miren, muchas veces caemos en el error, ¿verdad? Incluso de condicionar nuestra vida cristiana según, ¿verdad?, a lo que pueda suceder o lo que podemos tener el día de mañana. Eso es una costumbre. Y a veces eso no nos deja aportar, porque los talentos, hermanos, que está hablando el Señor, sabe que son virtudes que Dios ya le dio a usted. Sí, virtudes, ¿verdad? Otros podrían de una manera definirse con otras palabras, ¿verdad? Dones. Usted cuando vino al reino, cuando el Señor derrama y lo llena todo de su Espíritu, el Espíritu Santo siempre ha estado dotándolo a usted. Pero la diferencia, ¿verdad?, es que usted se va a dar cuenta de esto. ¿Cómo lo lleva a la práctica? ¿Con qué actitud? ¿Me entiende? Porque el Señor no quiere que hagamos nada a la fuerza. Dios quiere que lo hagamos con una buena actitud. Pero yo ahorita mencionaba detallitos pequeños, como cuáles, ¿verdad? Incluso el venir y limpiar el templo con una actitud buena, ¿verdad? Una actitud alegre. Siempre, cuando nos ha tocado el aseo, sabe que a mi esposa y a su servidor venimos contentos, venimos alegres y tratamos de dejarlo al 100. Esa es una buena actitud. También he visto a mi hermano monje, ¿verdad? Él está bien puesto siempre, ¿verdad? De una manera a venir contento y a dejar reluciente, como ahorita ven nuestro templo. Una buena actitud, ¿verdad? Eso es lo que apremia al Señor. No tanto de que usted, ¿verdad?, haya dejado bien como espejo, ¿verdad? No, sino en la manera en que usted viene. Esos son detallitos pequeños, hermanos. Hay incluso otros detalles pequeñitos, ¿verdad?, como los cuales le tenemos que dar al Señor, como el llegar a tiempo. ¿Cuántos de nosotros incluso no estamos siendo fieles en esto? Llegamos, ¿verdad?, tenemos el compromiso de estar en la reunión a las 10. Llegamos 10:15, otros llegan 10:20, otros llegan 10:30. O sea, ¿con qué actitud estamos viniendo? ¿Es buena actitud? Digamos. Pero eso sí, queremos ser muy prósperos, pero en los detallitos pequeños dice el Señor: yo necesito que aprendas, ¿no?, para poder yo respaldarte en cosas mayores. O sea, el Señor dice, ¿verdad? Mira, en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Hermano, mientras no podamos nosotros, hágalo bien, ser detallistas en esas pequeñas cositas, hermano, para con Dios, sabe que el Señor no nos puede prosperar. ¿Por qué? Porque el día en que estemos en algo grande, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a arruinar. No lo vamos a poder glorificar al Señor en esos puestos elevados. Recordemos, ahí está la vida de José, un hombre, ¿verdad?, humilde, un hombre que siempre glorificó en las buenas, en las malas, en situaciones adversas. ¿Y dónde lo puso el Señor? Para poder ser de bendición, ¿verdad?, gobernando una ciudad poderosa. La mayoría de veces no queremos ser fieles. Y esto, hermanos, es lastimoso lo que digo, es muy verdadero. Y recordemos, pues, ¿verdad?, que queremos ser fieles en lo poco. Tenemos que cuidar nuestra actitud, principalmente con el reino de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que incluso hasta en las cosas pequeñas, por ejemplo, ¿verdad?, todos sabemos que el reino de Dios necesita finanzas. Tal vez usted lo vea como algo insignificante la ofrenda. Tal vez lo vea usted como algo pequeño. Pero, ¿con qué actitud usted ofrenda?
que el Señor no mira si usted dio 1,000, el Señor no mira incluso si usted dio 50. Lo que mira el Señor en su corazón es la actitud con la que usted está dando. ¿Me entiende? Y esos son los detallitos pequeños, hermanos. Aquí en la tierra, incluso el Señor, ¿verdad?, nos dice, mire, ustedes necesitan prepararse acá en la tierra, ¿verdad? Porque a donde van es algo maravilloso, hermanos. Es algo mucho más grande de lo que usted y yo estamos experimentando. Por eso el Señor, hermanos, requiere fidelidad de usted y mía, hasta en los detallitos más pequeños. Así que queremos bendición, queremos que progresemos en este 2020. Seamos fieles al Señor. ¿Estamos dispuestos a ser fieles? Amén. Amén. Miren, parece que nada más acá. ¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor? Amén. Amén. Pero cumplámoslo, hermanos. Hay que cumplirlo. Porque esto, hermanos, no es palabra de su servidor. Esto es una enseñanza que viene de parte de nuestro Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, hermanos. Miren, ahí tenemos una tercera enseñanza o clave, ¿verdad?, para poder ser personas, ¿verdad?, bendecidas y respaldadas sobre todo, ¿verdad?, por nuestro Dios. Miren, allá en Josué, en el capítulo 1, verso 8, es uno de los pasajes ya muy estudiados, muchos hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Le dijo Dios a este superhéroe, porque yo así veo a Josué, ¿sabe? Yo lo veo como un hombre heroico, poderoso, próspero, ¿verdad? Le dijo el Señor, miren, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, dice, énfasis nuestro, prosperar tu camino. Y todo, miren, todo, o sea, no hay nada que esté fuera, ¿no?, de la cobertura de Dios. Nada. Todo te va a salir bien, dice el Señor. Y no fue así con este hombre. Claro que fue así. Pero él fue una persona, ¿verdad?, muy obediente. Y la clave aquí, hermanos, para usted y para mí, al igual que aquel caudillo, ¿verdad?, aquel superhéroe, es escuchar, aprender, escuchar y obedecer la voz de Dios para mi vida. ¿Qué punto tan importante? Miren, aunque sea algo difícil reconocer esto, miren, pero es una realidad que incluso muchos hermanos, ¿verdad?, que vivieron, ¿saben qué?, en el año anterior, en el 2019, ¿saben que fue de fracaso en fracaso? ¿Sí? Incluso personas de nuestra comunidad. Y donde obtuvieron pérdidas. A mí me duele el corazón, cuando un hermano tiene un fracaso. Me duele, me parte el corazón. ¿Sí? Pero es la realidad. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. ¿Sí? Y viene, ¿verdad?, las pérdidas, viene la escasez, viene el dolor. ¿Y sabe qué? Al igual que usted y yo ahorita, ¿verdad?, ellos sin duda, sabe que escucharon muchos sermones. Muchos sermones. Y también leyeron, al igual que estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, leer versículos, ¿verdad? Muchos ellos leen. Hay muchos que ya no están con nosotros. Pero ¿sabe qué? Nunca la obedecieron. El Señor, hermanos, es el que está respaldando su vida, mi vida, la vida de todo creyente. Él es el que la quiere respaldar. O sea, Dios no fracasa. Dios no tiene pérdidas.
a Dios no le va mal. A Dios le va bien siempre. ¿Me entienden, hermanos? Por eso miren la diferencia que hay a solamente leer, solamente venir y escuchar, pero no tomarla en el corazón estas palabras. El tomar seriamente la palabra de Dios, o sea, el meditarla, hermanos. Hermanos, nosotros ahorita vivimos en una ¿cómo le diré? En una influencia, ¿verdad? Como el de la comida. Todo queremos rápido. Incluso cuando llegamos a comer, ¿verdad? Ahí estamos comiendo rápido. No disfrutamos. O sea, el disfrutar una comida, hermanos, es agarrar, masticarla bien, ¿verdad? Saber que sabe a esto, ¿verdad? Qué rico sabor tiene. Y en la palabra de Dios, ¿saben qué es meditar? Es agarrar, o sea, no leer solamente capítulos y capítulos y capítulos, no, es agarrar un pedacito y saborear. Mira qué ricura, qué frescura de estas palabras para mi vida me está dando el Señor. ¿Ven la diferencia, hermanos? Cuando usted medita, sabe que usted va a llenar su vida, su mente, su corazón de poder. Porque la palabra de Dios es poder, hermanos. La palabra de Dios es bendición. Pero necesitamos, óiganlo bien, saborearla. ¿Me entienden? Porque ¿cuántos de nosotros hemos también, incluso, ¿verdad?, leído el Salmo 1? Ese es uno de mis preferidos. Que dice, ¿verdad?, que el varón que medita tanto de día y de noche, ¿verdad?, será como un árbol, ¿verdad?, plantado junto a las aguas, donde su hoja nunca va a caer, sino que siempre va a estar verde. Así dice, ¿verdad?, será la vida de todos los que aman al Señor. Por eso, hermanos, miren, qué importante, ¿verdad?, al igual que Josué, ¿verdad?, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es muy doloroso, hermanos. Incluso, ¿verdad?, en la iglesia del mundo entero, incluso hasta siervos que han estado así como su servidor ahorita, ya no están. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos olvidado de saborear la palabra de Dios, de meditarla. ¿Me entienden? Porque si no hacemos esto, hermanos, el día de mañana vamos a ser como las olas del mar, siendo llevados de aquí para allá, de aquí para allá. Y eso el Señor no quiere que suceda con un hijo en su reino. Dios no quiere que vayamos ahorita, estemos aquí con Él y el día de mañana no. Por eso, si usted medita la palabra, usted va a ser una persona, ¿verdad? Su hogar, su matrimonio, sus finanzas, sus relaciones interpersonales, como decía, ¿verdad?, allá en el Mateo, en el capítulo 7, usted va a edificar sobre la roca. Que cuando vengan tempestades, ¿verdad?, usted no se va a mover. Va a ser como las palmeras, ¿verdad? Parece que la va a quebrar, pero pasa y al rato ahí está derechita. ¿Me entiende? Eso es lo que hace, hermanos, cuando agarramos la palabra de Dios. Y ahí está, hermanos, la clave para progresar en nuestra vida, en todos los ámbitos. Así que, qué importante es, miren, allá hay un proverbio, ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Hay un proverbio en el capítulo 3, verso 7, que nos dice a usted y a su servidor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, tomemos en cuenta a Dios, hermanos. Yo sé, hermanos, que en su corazón hay ese anhelo, ¿verdad?, que quieren ir prosperando en su vida sentimental, financiera, con su familia, con sus parientes, ¿verdad? Pero para esto, hermanos, necesitamos tomar estas 3 claves que Dios nos da hoy. Porque el Señor es el más interesado, ¿sabes qué?, en que usted y yo seamos gentes de progreso. Gentes que no estemos experimentando de una manera constante por largos
periodos de tiempo, el estancamiento. Dios no quiere eso. Y yo sé que usted, al igual que yo, no queremos estancamientos de nada. Y nuestro Dios en esta hermosa mañana pues nos da 3 enseñanzas, ¿verdad? La primera la recuerdan. ¿Recuerdan la primera? ¿Cuál fue? La humildad, ¿verdad? Muy importante. La segunda, fidelidad. Y la tercera, pues no se las pregunto porque ahí la van a ver, la van a copiar, mañosones, ¿verdad? Entonces, escuchar y obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida. Así que, como siempre, mira, si quieres hacer este pacto con Dios, mira, porque sabe que nuestro Dios es un Dios de pacto. Incluso tenemos una larga lista de pactos en toda la Biblia. A Dios siempre le ha gustado enseñar a sus hijos a pactar. Y lo que quiere pactar, o sea, Dios dice, yo quiero ser tu respaldo. En todo lo que hagas, de aquí, de hoy en adelante, yo quiero respaldarte. Pero necesito estas 3 cosas, dice el Señor. ¿Estarías dispuesto a ser fiel? ¿Estarías dispuesto a vivir y esforzarte por ser humilde en la presencia de Dios? ¿Estarías incluso dispuestos a escuchar, o sea, a meditar la palabra de Dios en adelante? Porque eso va a crearte un espíritu fuerte, un espíritu de poder. Eso va a aumentar tu fe, tu esperanza, aún en los momentos difíciles. ¿Estarías dispuesto? Si estarías dispuesto, mira, me gustaría que te levantaras y te pusieras de pie y que no sea un pacto más en tu vida. Porque a Dios le gusta que pactemos. A Dios le gusta, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nos comprometamos. Pero lo que sí a Dios no le gusta, hermanos, es de que no cumplamos. Así que, si tú quieres, ¿verdad?, que en este 2020 el Señor te respalde en todo, yo te invito a ponerte de pie para ir a la presencia de nuestro Dios en una oración.